Hola chicos, el día de hoy vamos a ver nomenclatura básica de compuestos orgánicos, ya que muchos aún tienen ciertas dudas sobre cómo nombrar estos compuestos. Y bueno, en el demo del Excova ya viene un ejercicio donde ya les subí un video contestado, pero pues vamos a ver un poquito más para alcanos, cicloalcanos, alquenos y alquinos, que son grupos funcionales básicos y pues espero que les sirva mucho este contenido. Primero, vamos a empezar sabiendo que hay preferencias dentro de los grupos funcionales de la química orgánica. Es decir, por ejemplo, si tenemos una función química de un ácido, este va primero. Después va el éster, la amida, nitrilo, aldehído, cetona, alcohol, amina, éter, los dobles enlaces, los triples enlaces, los compuestos que son nitro, los halógenos y los radicales. Así va en este orden las prioridades. Por ejemplo, si tuviéramos en una molécula la función de ácido carboxílico y la función a lo mejor de alcohol, la función más importante sería la del ácido, porque nos está diciendo esta tabla que hay una prioridad. Entonces la prioridad va de abajo hacia arriba en mayor prioridad. ¿Ok? Siendo el primero el de la mayor prioridad. Y bueno, vamos a empezar con los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Los alcanos son hidrocarburos saturados. ¿Por qué hidrocarburos? Bueno, porque solo contienen carbono e hidrógeno. No contienen dobles enlaces, solo enlaces sencillos. Enlaces de carbono con otro carbono en un enlace sencillo y con hidrógenos. Los alcanos también son conocidos como compuestos alifáticos y tienen la fórmula general de CnH2n más 2, es decir, el número de carbonos sería C, N es el número de carbonos, H2N más 2. Es decir, por ejemplo, si tenemos un carbono, sería C1, H, 2 por 1, 2, más 2, 4. Y aquí vemos el ejemplo, como en el caso del metano. Si tuviéramos 3 carbonos, sería C3, H2 por 3, más 2. 2 por 3 sería 6, más 2, 8. Y tenemos aquí el caso del propano. Entonces estos serían alcanos hidrocarburos saturados. Los 4 primeros miembros de esta familia se nombran con los prefijos met, et, prop y but. Es el metano, el etano, propano y butano. Después de estos, los empiezan a nombrar con prefijo penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. Y estos prefijos son casi siempre los que nosotros vamos a ocupar. Pues relativamente es poco común que ustedes vayan a ver un compuesto con una cadena de más de 10 carbonos. Ya sería algo más difícil que lo encontraran. Obviamente existen, pero no es tan común y para estos ejemplos, pues veremos compuestos con cadenas simples. Pero nunca pierdan de vista que, por ejemplo, eh, en la nomenclatura va a ir seguido de la palabra ano. Es decir, por ejemplo, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano. Todas terminan así, con esa palabra. Y pues así se pueden dar cuenta al ver el nombre, al leer el nombre, que es un alcano. Los compuestos que están en cadena recta, que están todos ordenados, es decir, por ejemplo, el pentano, que todos los carbonos van así como en hilerita, son alcanos de cadena recta o normales, pero también hay alcanos de cadena ramificada. Por ejemplo, el 2-metilpropano, que es el isobutano. 2-metilpropano, ¿por qué? Es un propano, 3 carbonos, en la posición 2 tiene un metilo.
se llama 2-metilpropano, aunque también es muy común que le llamen isobutano. Tenemos también casos como el del metilbutano, que si se fijan, este compuesto de aquí tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, igual que el pentano. Lo único que pasa aquí es que están acomodados de manera diferente. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, aquí hay una cadena principal de 4 carbonos y después sale una ramificación de un carbono. Sigue siendo un compuesto de 5 carbonos, pero la diferencia es la ramificación. Y este compuesto de aquí lo podemos llamar como metilbutano, porque la cadena de 4 carbonos es un butano, y en la posición 2 tiene un metilo, pero también tiene el nombre común de isopentano. ¿Por qué? Porque tiene 5 carbonos, es parecido a un pentano, ¿ok? De hecho, eso de la palabra iso sería algo así como igual a un pentano. Dimetilpropano, por ejemplo, este también tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si se dan cuenta, también la orientación, la configuración, cómo están conformados, cómo están ordenados esos carbonos, es diferente. Este compuesto, por ejemplo, la cadena principal es de 3, le podemos llamar dimetilpropano. ¿Por qué? En el segundo carbono tiene 2 metilos y es un propano. Aunque también está el nombre común que es neopentano. El nombre que le quieran poner o del nombre del que se acuerden va a estar bien. Ahora también tenemos los grupos alquilo. Si se quita un átomo de hidrógeno a un alcano, la estructura parcial queda como lo que se llama grupo alquilo. Por ejemplo, el metano. Si al metano le quitamos un hidrógeno, nos queda un CH3 y ese sería un metilo. Al etano, si al etano le quitamos un hidrógeno, nos quedaría CH2, CH3, es un etilo, y así sucesivamente. Y ahorita vamos a ver por qué la importancia de saber que metilo viene de metano, que etilo viene de etano, propilo de propano, etc. Ahora sí, vamos a ver reglas de la nomenclatura. Un nombre de cualquier sustancia va a tener 3 partes según el sistema de la IUPAC. Va a tener un prefijo, el nombre de la sustancia principal y un sufijo. La sustancia principal es la parte central de la molécula, la que nos dice cuántos átomos hay en ella. El sufijo nos va a indicar a qué familia o de qué grupo funcional pertenece la molécula. Y el prefijo se refiere a los lugares de los grupos funcionales y demás sustituyentes dentro de la sustancia principal. Ahora vamos a ver los pasos para nombrar un compuesto. El primer paso va a ser determinar el hidrocarburo principal, este compuesto principal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hallar la cadena continua más larga de átomos de carbono. Por ejemplo, aquí teníamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Están de acuerdo? Si lo contamos así, nos da 5 carbonos, sería un pentano. Y si lo contamos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos da un hexano. ¿Ok? ¿Qué es más grande, un hexano o un pentano? Pues un hexano, porque tiene 6 carbonos en la cadena principal. Entonces a esta molécula, aunque esté dibujada así como un pentano, no es un pentano, le llamaríamos hexano, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y este carbono de aquí, este CH3, es un metilo. Este metilo quedaría como un sustituyente dentro de la cadena principal. Es decir, la cadena principal sería el hexano, sería todo esto de aquí, y esto de aquí nada más sería el sustituyente. Vemos este otro caso. Si contamos de arriba hacia abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un heptano. Si contamos de izquierda a derecha o de forma horizontal tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo ven de nuevo? Tenemos o un heptano o un pentano. ¿Cuál es el más largo? El heptano, porque tiene 7 carbonos.
Entonces contaríamos de forma vertical, desde aquí, siguiendo este camino hasta acá. Y estas partes que están aquí serían sustituyentes. Y vamos a ver más sobre los sustituyentes a medida que veamos la nomenclatura. Ahora, si hay dos cadenas distintas, pero con igual longitud, se va a tomar a la sustancia principal como la que tenga la mayor cantidad de puntos de ramificación. Es decir, veámoslo aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexano, ¿ok? Pero este hexano tendría dos ramificaciones. Un metilo en la posición 2 y un etilo en la posición 3. En cambio, si vemos esta molécula de la derecha y contamos a partir de aquí hasta acá, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigue siendo un hexano. Es exactamente la misma molécula, no cambia nada. Simplemente cambia la forma en la que la vamos a nombrar. ¿Por qué? Vemos que igual es un hexano si lo contamos de aquí a acá. Si seguimos este camino. Pero tendríamos solo un sustituyente que sería esto de aquí. Esto sería un sustituyente. ¿Sí? Si nosotros dijéramos, bueno, la parte principal son estos 6 carbonos y este sería el sustituyente. Eso está mal. ¿Ok? Nosotros, ¿cómo hacemos para decidir? Pues el que tenga el mayor número de sustituyentes, siendo que es igual, un hexano es igual a un hexano. Pero este hexano, si lo vemos de esta manera, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendría dos sustituyentes, tendría el mayor número de sustituyentes y eso es lo que vamos a tomar en consideración. Ahora, para numerar los átomos de la cadena principal, vamos a enumerar cada átomo de la cadena de la molécula principal a partir del extremo más cercano a un punto de ramificación. Por ejemplo, aquí teníamos un heptano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si contamos a partir de aquí, veremos que la ramificación más cercana está en el carbono 3. Después sigue una ramificación en el carbono 4, pero la más cercana es en el carbono 3. Si contáramos al revés, es decir, de abajo hacia arriba, si contáramos el 1 aquí y el 7 acá arriba, tendríamos 1, 2, 3, 4. Hasta el carbono 4 tendríamos una ramificación, que sería este etilo. Después en el 5 tendríamos el metilo. Si se dan cuenta, aquí la ramificación nos salía en el carbono 3 y aquí nos sale en el carbono 4. Es más conveniente agarrar el carbono 3, el número menor, es decir, que sea el más cercano al extremo. ¿Ok? Espero que esto quede claro. ¿Por qué agarramos el carbono 3? Más bien, ¿por qué agarramos esta numeración de arriba hacia abajo para que la ramificación nos salga en el carbono 3 en lugar de agarrarla de abajo hacia arriba y que la ramificación nos salga en el carbono 4? Es más conveniente que las ramificaciones estén cerca de los extremos y eso es lo que vamos a tomar como consideración. Ahora, si hay ramificaciones a distancias iguales en ambos extremos, la numeración va a comenzar del extremo más cercano al segundo punto de ramificación. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un heptano nuevamente. La cadena principal va a ser de 7 carbonos. Vamos a tener la ramificación en el tercer carbono si contamos de derecha a izquierda. Y si contáramos de izquierda a derecha, que sería este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, vemos que la ramificación nos la encontramos en el 3, ¿ok? Ambos tienen ramificación en el 3, es decir, es como un empate. Pero ahora, ¿cuál es la segunda ramificación? Bueno, en este caso de la izquierda, si seguimos contando, la segunda ramificación nos queda en la posición 4. Inmediatamente después nos queda en la posición 4. Si vemos la forma de numerar de la derecha, la segunda ramificación nos sale hasta en la posición 6.
Es decir, la segunda ramificación está más cercana en esta forma de aquí, en la izquierda. Entonces, esa sería la forma correcta de numerar los carbonos. ¿Sí? Bueno, solo como corrección, no era un heptano, dije heptano es un nonano, es un compuesto de 9 carbonos. Pero la lógica es la misma. Entonces, aquí, ambas moléculas, si empezamos a contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, tenemos la primera ramificación en el carbono 3. Pero solo cuando contamos de derecha a izquierda, tenemos la ramificación en el carbono 4. Del lado contrario, si lo hacemos de izquierda a derecha, tendríamos la segunda ramificación hasta el carbono 6. Por eso es más conveniente contar de derecha a izquierda en este caso. Ahora, hay que identificar y numerar a los sustituyentes. Es decir, por ejemplo, en el caso anterior que teníamos el nonano, la cadena principal era de 9 carbonos y vemos cuáles son los sustituyentes. Aquí tenemos un etilo, que son 2 carbonos, aquí tenemos un metilo y otro metilo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿cuántos sustituyentes hay en el carbono 3? Pues uno, el etilo, está en la posición 3, por eso se pone 3-etil. ¿Cuántos metilos hay? Hay 2, en la posición 4 y en la posición 7. Un 4-metil y un 7-metil. Hay que tener en cuenta dónde están esos sustituyentes, hay que identificarlos. ¿Ok? Ahora, si hay dos sustituyentes en el mismo carbono, se le va a asignar el mismo número. Debe haber tantos números en el nombre como sustituyentes hay en la molécula. Por ejemplo, este es un hexano. Este hexano tiene un sustituyente en la posición 2, que es un metil. Entonces es un 2-metil. En la posición 4 tiene dos tipos de sustituyentes. Tiene un metil y tiene un etil en el mismo carbono. Entonces ponemos 4-metil y 4-etil. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el metilo como el etilo están en la posición 4. Así los identificamos. Después, el cuarto paso es escribir el nombre en una sola palabra. Vamos a usar guiones para separar los distintos prefijos y comas para separar los números. Si hay dos o más sustituyentes distintos, se van a citar por orden alfabético. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un metilo y un etilo, ¿qué va primero, la M o la E? Pues la E. Entonces, primero ponemos etil y después ponemos metil. Si hay dos o más sustituyentes idénticos, se usan prefijos multiplicadores. Por ejemplo, si tenemos dos metilos, vamos a usar dimetil. O si tenemos tres, trimetil, tetrametil, pentametil, bueno, etcétera. Bueno, pentametil ya es imposible. Pero eso es lo que usamos. ¿Ok? Bueno, o sea, es imposible, por ejemplo, en el caso anterior, tal vez. Pero es lo que usamos. Por ejemplo, si tenemos un etilo y un dimetilo, pueden llegar a pensar, bueno, es dimetilo, empieza con D ahora, va primero que etil, pero no es así. Estos prefijos de di, tri, tetra, no los tomamos en cuenta, solo tomamos en cuenta la palabra metil o etil o propil, ¿ok? Entonces sería primero etil, después metil, por orden alfabético. Por ejemplo, aquí tenemos un hexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está el sustituyente? Está en el carbono 3. 1, 2, 3. Aquí en el carbono 3 hay un metilo. Por eso se llama 3-metilhexano. Fíjense que si lo nombráramos al revés, es decir, de izquierda a derecha, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este de aquí, este metilo, quedaría en el carbono 4. Y ya habíamos visto antes que eso no es lo conveniente. Entonces, por eso estamos nombrando de derecha a izquierda. Va a haber casos que sí vayas a nombrar de izquierda a derecha. No es una regla que siempre sea de derecha a izquierda. ¿Ok? Ya vimos cómo identificar cuándo nombrar a partir de la derecha o de la izquierda o dónde empezar a nombrar. Tenemos este segundo caso que es un nonano. La cadena principal
que podemos ver aquí, es de 9 carbonos y tiene varios sustituyentes. En la posición 3 tiene un etilo, en la posición 4 tiene un metilo y en la posición 7 tiene otro metilo. ¿Cómo le llamaríamos a este compuesto? Bueno, primero dijimos que etilo va primero que metilo. Y tenemos un etilo en esta molécula, entonces sería 3-etil, porque está en la posición 3, 4-7, porque las posiciones 4 como 7 va a haber un metil. Se pone 4-7-dimetil, mencionando que hay dos metilos. Cada uno está en la posición 4 y 7 respectivamente. Entonces sería 3-etil, 4-7-dimetil nonano. Nonano porque es la cadena principal, de 9 carbonos. Ahora este ejemplo de aquí es un hexano. Este, si se fijan, si se enumera de izquierda a derecha. ¿Por qué? Enumerando de izquierda a derecha, tenemos el sustituyente en el carbono 2. Si numeráramos de derecha a izquierda, tendríamos el sustituyente hasta el carbono 5. 1, 2, 3, 4, 4, perdón, hasta el carbono 4. Entonces nos conviene más enumerar de izquierda a derecha porque es el camino más corto para llegar al sustituyente. Ahora bien, ¿qué sustituyentes tenemos? Un metilo en la posición 2 y un etilo en la posición 3. ¿Cómo se nombrarían? Primero el etilo por orden alfabético, 3-etil. Después vemos en la posición 2 que teníamos el metilo, le ponemos 2-metil, hexano. 3-etil, 2-metil, hexano, que es la cadena principal. Y así es de fácil esto de la nomenclatura. Y lo mismo se sigue para otros compuestos, como los alcoholes, cetonas. Obviamente cada una tiene, pues, diferentes formas de nomenclatura, pero los principios básicamente son los mismos. Ahora, en algunos casos, puede pasar que el sustituyente de la cadena principal tiene subramificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un decano, un compuesto de 10 carbonos. Tenemos un metilo en la posición 2, un metilo en la posición 3, hasta ahí no hay problema. Pero en la posición 6, si se dan cuenta, tenemos este compuesto. Un compuesto de 3 carbonos, que sería un propilo, pero aparte está ramificado. Tiene un metilo. Dentro de este propilo hay un metilo. ¿Ok? Entonces, ahí nos puede causar un poquito de, pues un poquito, pues como de ruido, ¿no? ¿Cómo nombro este compuesto? Si este está subramificado. O sea, dentro de la ramificación, dentro de la cadena principal, hay una ramificación que es esta, y dentro de esta hay otra ramificación. Bueno, para el compuesto anterior, entonces, el sustituyente complejo es un grupo propilo sustituido. Ya dijimos, es un propilo con un metilo. Entonces se comienza a enumerar desde el punto de fijación a la cadena principal. Es decir, es un propilo, y en la posición 2 de ese propilo hay un metil, entonces es 2-metilpropilo. Para evitar confusiones, se anota el nombre de ese sustituyente en orden alfabético entre paréntesis, incluyendo también cualquier prefijo numérico que tenga. Y esto lo ponemos en el nombre de la molécula entera. ¿Cómo es esto? Pues así, es la misma molécula. Teníamos el decano, sabíamos que en la posición 2 y en la posición 3 tenía el metilo, 2,3-dimetil, porque son dos metilos. En la posición 6 tenemos esta cosa, esta ramificación que acabamos de ver. En la posición 6 entonces tenemos un 2-metilpropil. ¿Por qué? Esto es un propilo, pero en la posición 2 de este propilo hay un metil. Por eso entre paréntesis es 2-metilpropil y después ya ahora sí la cadena principal, decano. O sea, quiero que se den cuenta. Ya nombramos a los metilos, de eso ya lo estamos viendo y no teníamos problema hasta ahora. Ahora en la posición 6 nos dice, en la posición 6 yo tengo un 2-metilpropil, y hasta me lo dice entre paréntesis. Entonces aquí tengo un propilo y un metilo en la posición 2. En la posición 2 dentro de ese propilo, ¿ok? Solo estamos viendo esta parte de la molécula, esta ramificación. Entonces es importante que tengan ese tipo de criterios. Aquí vemos otro ejemplo.
Este es un compuesto de 9 carbonos, un nonano. También tiene un metilo, pero aquí este ejemplo nada más es para que veamos la idea de cómo nombraríamos a este sustituyente. Este sustituyente está ¿en qué posición? En la posición 5. Pondríamos 5 entre paréntesis, sería 1, 2. ¿Por qué? Porque en la posición 1 y el A2 hay metilos. 1, 2, dimetil, propil. ¿Por qué propil? Porque tiene 3 carbonos. 1, 2, 3. Es un propilo. Y luego 2-metil. Este 2-metil es el 2-metil de la cadena principal y ya después le pondría nonano. Y aquí, en esta parte de la derecha, vemos exclusivamente esta fracción, la fracción de la subramificación. Este es el propilo estaba en la posición 5 y dentro de ese propilo en la posición 5 teníamos que en el carbono 1 de ese propilo había un metilo y en el carbono 2 había otro metilo. Por eso es 1,2-dimetilpropil. Todo esto entre paréntesis. Ahora, hay que denominar al sustituyente complejo como si fuera un compuesto igual, pero hay algunos casos en donde hay un nombre común para estos sustituyentes con ramificaciones. Esto es por razones históricas, que pues se les dio, digamos, un nombre común a estos sustituyentes. Por ejemplo, este grupo alquilo de 3 carbonos, es decir, si lo vemos como un sustituyente, este sería un metano, este carbono de aquí sería un metano, que a su vez está unido a otros metanos, ¿ok? Entonces tú le llamarías 1,1-dimetil, metil, tal vez, ¿no? Pero tiene un nombre común que se llama isopropilo. ¿Por qué? Porque es parecido al propilo. ¿Qué es lo que cambia de esto, del isopropilo? Pues que la forma de enlazar a la cadena principal está en el carbono 2 del propilo y no en el carbono 1. Pero tú le puedes llamar isopropilo y no pasa nada. Está igual, es válido llamarle isopropilo y de hecho sería hasta más fácil que tú llamaras isopropilo, isopropil. Tenemos aquí otro ejemplo de los grupos alquilos con 4 carbonos. Por ejemplo, este de aquí sería un butilo. Se llamaría secbutilo. ¿Por qué secbutilo? Porque estaría en el carbono, en un carbono secundario, en el carbono 2 del butilo. Este otro ejemplo se llamaría isobutilo. ¿Por qué? Si te fijas, este sustituyente tiene 4 carbonos. ¿Qué es lo raro aquí? Bueno, lo raro aquí es que en vez de estar en forma lineal, uno de estos carbonos está como un metilo. También podrías verlo como un 2-metilpropilo, porque esto sería un propilo, esta cadena de 3, y dentro de ese propilo hay un metilo, pero nuevamente tiene el nombre común de isobutilo. Isobutilo porque son 4 carbonos, simplemente están, como si fuera un butilo, simplemente están acomodados de manera diferente. Y tenemos el terbutilo. El terbutilo porque es un metano que es como si tuviera otros 3 metanos unidos. Pero nuevamente son 4 carbonos. Entonces le llamas terbutilo, ¿por qué? Porque este carbono se llama carbono terciario, porque está formando otros 3 enlaces, tiene otros 3 sustituyentes. Entonces, una vez que tú dominas esto, que tú te aprendes más que nada con la práctica, el nombre de estos sustituyentes los puedes ocupar, si no puedes mencionar la nomenclatura que ya dijimos antes. Ahora tenemos para grupos alquilo con 5 carbonos. El isopentilo. Isopentilo, ¿por qué? 1, 2, 3, 4. La cadena principal, si la viéramos así, sería un butilo y tiene un metilo. Pero no es así. O sea, bueno, sí es así, pero digamos, podemos nombrarle de otra forma, como isopentilo. ¿Por qué? Son 5 carbonos, simplemente uno de esos carbonos está acomodado de manera diferente. Este isopentilo también se puede llamar isoamilo. Entonces, como lo quiera nombrar, igual es válido, ¿sí? Neopentilo, por ejemplo, neopentilo, que es una, digamos, la palabra neo, que viene de nuevo, una nueva forma de configurar. Neopentilo seguiría siendo igual.
con 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Lo único que cambia es la configuración, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Aquí en esta posición, en la posición 2, sería un propilo que en la posición 2 tendría 2 metilos. Entonces tú le podrías llamar 2,2 dimetil propil, cierras el paréntesis y lo que sigue de la molécula. O puedes llamarlo simplemente neopentilo. Tenemos también el terpentilo. Este terpentilo nuevamente es porque tenemos un carbono terciario, es decir, un carbono que tiene 3 sustituyentes, un carbono que es un sustituyente y que además tiene 3 sustituyentes, que sería un metilo, otro metilo y este etilo. Podríamos llamarle igual propilo, propil 1,1 dimetil, perdón, 1,1 dimetil propil, o podemos llamarle terpentilo. Entonces, para que tengan en cuenta que existen esas dos formas de nombrar a los sustituyentes que tienen sustituyentes dentro de ellos. Ahora hagamos algunos ejercicios. Estos ejercicios son simples. Es más que nada para poder comprender las reglas básicas, hasta la regla 4. La 5 ya es un poco más difícil, lo sé, para ustedes será un poco más difícil, pero de momento no es importante para sus aspiraciones a entrar a la universidad. Será importante cuando tengan que ver temas de química orgánica, si es que llegan a verlos. Pero bueno, hagamos este ejercicio. ¿Cómo nombrarían este compuesto? Este compuesto tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Sería un heptano si contáramos así. Si contáramos de aquí, a partir de este carbono, hacia acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cómo le llamarían? ¿Heptano o octano? Sería un octano. ¿Por qué? Porque 8 es más que 7. Entonces sería un octano. Y ahora, ok, ya sé que la cadena principal es de 8 carbonos. Ahora, ¿de dónde empiezo a contar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Bueno, si cuento de izquierda a derecha, que sería de aquí hacia acá, tendría 1, 2, 3. En la posición 3 tendría mi metilo, tendría mi sustituyente, mi primer sustituyente. Si cuento de derecha a izquierda sería 1, 2, tendría la posición 2. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el sustituyente está más cerca en este extremo, entonces empiezo a contar a partir de aquí. Y el nombre me quedaría como 2-dimetil octano. Perdón, aquí faltó el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6, 2,6 dimetil octano. Faltó el 6 en este nombre. No me di cuenta hasta ahorita, pero es 2,6 dimetil octano. ¿Ok? Octano porque es la cadena principal. 2 y 6 porque es la posición donde están los metilos. Ahora este compuesto igual es un octano. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si seguimos esto de aquí. Si siguiéramos, por ejemplo, hasta acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la más larga, la cadena más larga es esto de aquí, este camino que nos da hasta 8 carbonos. Tienen que recordar esta notación en donde cada esquina o cada puntito, cada vértice es un carbono. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un carbono, aquí tenemos otro, aquí otro y así. Cada esquina es un carbono. Ahora ya sabemos que la cadena principal es de 8 carbonos, sería un octano. Ahora vamos a ver los sustituyentes. ¿A partir de dónde empezamos a contar? Si contamos de izquierda a derecha tendríamos 1, 2, 3. En la posición 3 tendríamos un metilo. ¿Ok? Esta sería la posición 3. Este sería otro carbono, sería un metilo. Si contamos de derecha a izquierda tendríamos 1, 2, 3, 4. Hasta en la posición 4 tendríamos los sustituyentes, que son un metilo y un etilo. Aquí es 1 y 2 carbonos, ¿ok? Entonces nos conviene contar de izquierda a derecha. Ok, entonces ya ubicamos que en la posición 3 hay un metilo. Si seguimos aquí sería 4 y 5. En la posición 5 tenemos dos sustituyentes, un metilo y un etilo. Ok, ya los ubicamos. Ahora, ¿cuál va primero? Pues el etilo, porque si se acuerdan, la E va antes que la M.
y decimos que es por orden alfabético, entonces sería 5-etil, 5 porque sabemos que está en la posición 5, 5-etil, 3,5-dimetil, 3 porque en la posición 3 tenemos un metilo y en la posición 5 tenemos otro metilo, por eso es 3,5-dimetil octano. Y por último, este compuesto de aquí, que sería un nonano, si contamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se fijan, agarramos todo este camino, que es el que nos da más carbonos, es el que nos da una cadena más larga. ¿De dónde contamos? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Si contamos de izquierda a derecha tenemos 1, 2, 3. Mi primer sustituyente está en la posición 3. Si contamos de derecha a izquierda sería 1, 2, 3. Tendría otro sustituyente en la posición 3. Interesante. Empatan. Entonces, ¿por cuál me decido? Bueno, pues tengo que seguir contando para ver en dónde sale el segundo sustituyente. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Hasta la posición 5 tendría el segundo sustituyente contando de derecha a izquierda. Si cuento de izquierda a derecha sería 1, 2, 3, 4. Sería la posición 4 donde tengo mi segundo sustituyente. Entonces, cuento de izquierda a derecha. ¿Ok? Ya que sé que cuento de izquierda a derecha, entonces tendría en la posición 3 un metilo, en la posición 4 otro, en la 5 otro, en la 7 otro. Sería, entonces todos mis sustituyentes son metilos. Sería 3, 4, 5, 7 tetrametilnonano. Tetra porque son 4 metilos. Tetrametilnonano. Y así es esto, así de simple. Ahora, ¿qué hay para los cicloalcanos? Las reglas para los cicloalcanos son las mismas que para los alcanos de cadena abierta. Para la mayor parte de estos compuestos solo hay dos casos. Determinar la sustancia principal y numerar los sustituyentes. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, determinar cuál es la sustancia principal. Puede ser que, como en este caso, tengamos un ciclopentano. Y si vemos aquí, esta sería la cadena más grande, porque tendría 5 carbonos. ¿Sí? Y el sustituyente sería este, un metilo, porque pues está solito, es solo un carbono. Pero también puede ser el caso que, por ejemplo, aquí el cicloalcano sea de 3 carbonos y esté unido a una cadena de 4 carbonos. Aquí el más importante o aquí el principal sería el de 4 carbonos. ¿Por qué? Porque tiene más carbonos, 4 son más que 3. Este se llamaría metilciclopentano. El sustituyente sería el metilo. Este sería 1-ciclopropil butano. El butano sería el principal y aquí el cicloalcano sería el sustituyente. Ahora, ¿cómo sé la forma adecuada de enumerar a los sustituyentes? Bueno, por ejemplo, eh, tenemos estos dos casos. El 1,3-dimetilciclohexano o nombrarlo 1,5-dimetilciclohexano. ¿Por qué es 1,3 y por qué no es 1,5? Bueno, si ustedes cuentan en dirección a las manecillas del reloj, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Si cuentan a partir de aquí, se van a dar cuenta que la distancia entre sustituyentes es la más corta, es decir, 1, 2, 3. ¿Ok? 1, 2, 3. Solo hay un carbono de intermedio. Si cuentan al revés, es decir, en contra de las manecillas del reloj, sería 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el carbono 5 tendría a mi segundo sustituyente. Es decir, tendríamos 1, 2, 3 carbonos de distancia. Es por eso que en este caso contamos en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Ahora, eh, bueno, ahora hay otros casos. Por ejemplo, este de aquí, que es el 2-etil-1,4-dimetilciclopentano. Si se dan cuenta, tiene tres sustituyentes. Tres sustituyentes. Ahora, ¿cómo lo nombramos? Bien,
si nombramos a partir de aquí, a partir de este metilo, en sentido contrario a las manecillas del reloj, tendríamos nuestro segundo sustituyente en la posición 2 y el tercero en la posición 4. En cambio, si contamos a partir del etilo, ¿qué pasaría si contamos a partir del etilo? Bueno, tendríamos nuestro segundo sustituyente en la posición 2, que sería el metilo, no hay problema, pero el tercer sustituyente lo tendríamos hasta la posición 6. Es decir, de pasar a la posición 4 de mi tercer sustituyente hasta la posición 6, pues no es el camino más corto. En esto de nomenclatura se suele seguir el camino más corto. Ahora, para este otro caso, si nosotros empezáramos a contar de este metilo, en sentido de las manecillas del reloj sería 1, 2, 3, 4. Ok, el tercer sustituyente ahora nos quedaría pues a la misma distancia que en este caso. El problema sería con el segundo sustituyente. El segundo sustituyente quedaría un carbono más lejos, que de estar aquí como 2 a estar aquí como 3. Es por eso que nosotros le damos cierta prioridad a la forma de numerar los carbonos. Entonces, la forma ideal sería esta, donde mi segundo sustituyente está en la posición 2 y el tercero está en la posición 4, que es la única forma o es la mejor forma en donde las distancias son más cortas entre sustituyentes. Muy bien. Ahora, cuando hay dos o más grupos alquilos distintos que puedan recibir los mismos números, se enumeran por orden alfabético. Es decir, por ejemplo, en este caso, solo hay dos sustituyentes, un etilo y un metilo. ¿Cuál va a ser el primero? Nombramos como 1 al metilo o como 1 al etilo. Vamos a nombrar como 1 al etilo porque la E va primero que la M en el orden alfabético. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Así se numeraría a este compuesto. Y fíjense que aunque se numere como 1 al etilo, no sería 1, 2, 3, 4, porque volvemos a caer en lo mismo. Nos quedaría hasta la posición 5 este metilo. Entonces estaría separado por 4 posiciones. Es más rápido o la distancia es más corta si numeramos desde el metilo, perdón, desde el etilo hacia la izquierda, porque inmediatamente tendríamos al segundo sustituyente que es el metilo. Y bueno, ya ven que este caso no sería correcto. ¿Por qué? Porque por orden alfabético el etilo va primero. Ahora, otra regla. Si hay halógenos, los vamos a manejar igual que los grupos alquilo. Es decir, por ejemplo, este es bromo. El bromo va primero que el metilo, ¿no? De hecho, pues la B es primero que la M, entonces no hay problema. Bromo, metilo. Contamos desde el bromo y sería 1, 2, 3, 4. Y no sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Siempre buscamos el camino más corto. En este caso lo que queremos hacer es ver cuál es el que tiene la prioridad o a partir de dónde vamos a decir que es el carbono 1. Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, un metilo y un bromo, pues va a ser primero el bromo. Cuando tengamos un etilo y un bromo, va a ser primero el bromo. Cuando tengamos propilo y bromo, primero el bromo. ¿Ok? Ahora tenemos estos ejemplos. ¿Cuál será el nombre Yupac para esta molécula? De hecho, ya está viene enumerada. ¿Cuál es el nombre Yupac? Bueno, en la posición 1 tengo un bromo. Sería 1 bromo, 3 etil, 5 metil y la cadena principal es un ciclohexano. Entonces sería 1 bromo, 3 etil, 5 metil, ciclohexano. Muy bien. Ahora para esta segunda molécula vemos que es un ciclobutano, es decir, un ciclo de 4 carbonos que está unido a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A una molécula de 4 carbonos. ¿Cómo le llamarían? Bueno, van a nombrar como ciclobutano como el principal y este ciclobutano tiene a
tiene la posición 1 en el carbono 1, es el único sustituyente que tiene, entonces donde tiene el sustituyente lo nombramos como 1. En esta posición va a tener a un metilpropil. ¿Por qué? Porque esta cadena de aquí, esto de aquí, es un propilo. ¿Están de acuerdo? Pero este propilo en la posición 1 tiene un metilo. Entonces por eso es metilpropil ciclobutano. Y si recuerdan otro nombre, también le podrían llamar isobutil ciclobutano. Así de simple. Isobutil porque isobutil es la forma común de nombrar a un metilpropil. Simplemente por eso. Ahora el tercer caso. Tenemos un cloro, tenemos un metilo y un etilo. El cloro va primero. El cloro se cuenta como el carbono 1, el metilo estaría en el carbono 2 y el etilo en el carbono 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 1 cloro, 3 etil. Acuérdense que el etil por alfabeto, por orden alfabético, va primero. Después el metil, 2 metil, ciclopentano, porque es un ciclo de 5 carbonos. Y así de fácil es nombrar estos compuestos. Ahora, los alquenos. Los alquenos son simplemente hidrocarburos que tienen un doble enlace. Es decir, tienen un enlace carbono-carbono doble. Estos alquenos suelen ser los hidrocarburos insaturados. ¿Ok? Los alquenos y alquinos son insaturados. Ahora, el nombre de los alquenos se va a asignar mediante unas reglas parecidas a los de los alcanos. Simplemente o principalmente vamos a cambiar la terminación ano con la terminación eno. Así vamos a saber que estamos hablando de un alqueno. La nomenclatura pues es en 3 pasos. Primero vamos a citar el nombre del hidrocarburo principal. Por ejemplo aquí, ¿cuál es el de la cadena más larga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, es de 6, pero aquí hay un truco. La cadena más larga debe contener al doble enlace. Es decir, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, no estamos conteniendo a este doble enlace. Si contamos de aquí a acá, si lo tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sería entonces de esta forma. Sería siguiendo esto para tener el doble enlace dentro de la cadena principal. Entonces, bueno, ya definimos por qué es así. A partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Y no de esta forma, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, espero que eso quede claro. Que primero, que más bien una de las condiciones es que el doble enlace esté en la cadena principal. Ahora, eh, vamos a numerar los sustituyentes de acuerdo a las posiciones en la cadena y también los vamos a mencionar en orden alfabético. Algo nuevo o especial para este caso de los alquenos es que vamos a indicar la posición en donde está el doble enlace. Entonces, por ejemplo, este es un hexeno. ¿Por qué? Es una cadena de 6 carbonos, es un hexeno, pero dentro de este hexeno, en el carbono 2, tenemos el doble enlace. Si se dan cuenta, estamos contando de derecha a izquierda porque es más rápido encontrar el doble enlace de esta forma. Entonces tendríamos un 2 hexeno. Este 2 nos indica que esa es la posición o ese es el carbono en donde está el doble enlace. En este otro caso de aquí, igual tenemos un hexeno, pero este hexeno tiene una ramificación, un sustituyente. Entonces sería el 2-metil, en la posición 2 tiene un metilo, 3 hexeno, porque en el carbono 3, si podemos ver, es en donde se encuentra el doble enlace. ¿Ok? Bueno, espero que esto esté quedando muy claro. Ahora tenemos este otro compuesto, que sería un penteno. 1, 2, 3, 4, 5. En vez de nombrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acuérdense que la cadena principal debe contener al alqueno. Y bueno, nombramos aquí de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque pues
Si nombramos a partir de este extremo, luego tendríamos el alqueno. Entonces sería 2-etil, porque en la posición 2 hay un etilo, 1-penteno, porque en el primer carbono es en donde está el doble enlace. El doble enlace está entre el carbono 1 y el carbono 2. Es decir, por eso ponemos al carbono 1, 1-penteno, porque ahí es donde está el doble enlace. Ahora, por último, tendríamos un butadieno. Este es un caso especial. Vean, es 1, 2, 3, 4. Es una cadena de 4 carbonos. Dentro de esa cadena de 4 carbonos hay 2 dobles enlaces. Ahora se preguntarán, bueno, pues en el carbono 1, si lo veo de este lado, si lo veo de este otro lado, en cualquiera de los dos lados, el carbono 1 tendría un alqueno. ¿Cómo me decido? Bueno, si contamos de izquierda a derecha, también nos queda más cerca el sustituyente, que sería el metilo. Nos quedaría la posición 2. Si contamos de derecha a izquierda, nos quedaría en la posición 3. Es por eso que lo correcto es de izquierda a derecha en este caso. Y se nombra igual. 2-metil, 1-3, 1 y 3, porque en esas posiciones vamos a encontrar los dobles enlaces. Buta, porque estamos hablando de un compuesto de 4 carbonos. Dieno. Di porque hay 2 y eno porque es la terminación de los alquenos. Dieno, es decir, hay 2 alquenos dentro de esa cadena. Los nombres para los cicloalquenos se asignan igual de manera muy parecida, pero como no hay un extremo de la cadena para comenzar, se enumeran de tal forma que el doble enlace esté entre el carbono 1 y esté entre el carbono 2. Por ejemplo, aquí, 1-metilciclohexeno. Aquí está el doble enlace, entonces los carbonos que están ahí, digamos que alrededor del doble enlace, o los carbonos que estén formando el doble enlace, que sería esta esquina de aquí y esta de acá, serían el 1 y el 2. Bueno, y aquí, ¿por qué yo le puse 1 a este de arriba? Bueno, porque el de arriba tiene el sustituyente. Si este sustituyente estuviera acá abajo, estuviera en este carbono, pues a este carbono le ponía 1 y a este 2. Así de simple. Ok, ahora, hay veces que no es necesario, más bien en esto no es necesario indicar la posición del doble enlace porque siempre va a estar entre el 1 y el 2. Por ejemplo, este caso, 1, 2, 3, 4. Tendríamos en la posición 1 y en la posición 4 los alquenos. Entonces sería 1, 4, ciclo, hexa, dieno. Si yo le pongo 1, 2 aquí, no pasa nada. Si yo cambio el 1 y el 2 para acá, y aquí me quedaría 4 y 5 igual. Entonces, lo vea como lo vea, me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces no hay problema. Por ejemplo, aquí tengo el doble enlace. ¿Cuál pongo como carbono 1? Bueno, pongo como carbono 1 a este carbono de aquí en lugar de este otro porque este carbono tiene al sustituyente. De hecho, este carbono está más cerca de otro sustituyente. ¿Ok? Entonces, esta molécula sería 1-metil, 5-metil, es decir, 1,5 dimetil ciclopenteno. Ciclopenteno porque es un ciclo de 5 carbonos, penteno porque tiene un alqueno, y nosotros ya sabemos que el alqueno va a estar entre la posición 1 y la 2. Ahí sí que no hay cómo confundirte. Aquí en los ciclos, el alqueno siempre está en la posición 1 o en la posición 2. Más bien, siempre está entre la posición 1 y la posición 2. También, al igual que para los alcanos, existen ciertos nombres que son comunes para algunos alquenos. Por ejemplo, al eteno se le suele nombrar etileno, al propeno propileno, al 2-metilpropeno isobutileno, al 2-metil 1,3 butadieno como isopropeno y así. Hay varios nombres comunes que si los usan está bien, no hay ningún problema, pero pues igual como ustedes van aprendiendo, pues pueden poner sin problemas el nombre sistemático. Y una vez que tengan experiencia, que hagan ejercicios, que vean más compuestos, se van a ir acordando de que tienen nombres comunes que los pueden ocupar.
Ahora vamos a ver estos ejemplos. ¿Cómo le llamarían a esta molécula de aquí? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La cadena principal conteniendo a los dobles enlaces sería de 9 carbonos. Ahora, ¿dónde está más cerca el primer doble enlace? 1, 2. 1, 2, 3. Está más cerca viéndolo de derecha a izquierda. Entonces este sería el carbono 1, este sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y así es como los nombramos. Es decir, aquí tenemos a 1, 2, 3, 4. En la posición 4 tenemos un metil. 5, 6, 7. En la posición 7 tenemos otro metil. Por eso es 4,7 dimetil nona. ¿Por qué? Porque es una cadena de 9 carbonos. Nona. Nona es el prefijo que se usa para 9 carbonos, para decir 9. Y en las posiciones 2, 3, 4, 5 y 6, en las posiciones 2 y 6 se encuentran los alquenos. Entonces sería 2,6 dieno, porque hay dos alquenos. Y así es de simple. Ahora este otro ejemplo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si lo vemos así sería de 7 esta cadena. Pero tomando en cuenta esto como parte de la cadena principal, estaríamos ignorando este doble enlace. Entonces eso no sería muy correcto. Es mejor que lo pongamos de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como un hexano. Entonces, ya que tomamos nada más estos 6 carbonos como la cadena principal, ahora sí vemos en dónde, en qué carbono, en qué extremo está más cerca el alqueno. Bueno, pues si tomamos este extremo, aquí sería la posición 1, porque aquí directamente está el alqueno. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? De derecha a izquierda. Entonces tendremos un sustituyente aquí en el carbono 2, que sería un etilo. En 3, 4, 5. En 5 tendríamos un metilo. Entonces sería 2 etil, 5 metil, hexa. Hexa, ¿por qué? Es el prefijo para 6. Hexa, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 4 dieno, porque hay dos alquenos. Así de simple es esto. Ahora aquí tenemos un compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos es la cadena principal. ¿A partir de dónde empezamos a numerar? Bueno, pues de este extremo, porque este extremo es el más cercano al alqueno. Entonces sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 y 8. Y si vemos aquí en el carbono 7, tendríamos dos metilos. Son los sustituyentes. Entonces se llamaría 7,7, porque la posición 7 es donde están los dos metilos. 7,7 dimetil octa, octa por ser el prefijo de 8, 1, 4 dieno, porque la posición 1 y la posición 4 es donde están los alquenos. 7,7 dimetil octa, 1,4, especificamos dónde están los alquenos, 1,4 dieno. Así de simple es esta nomenclatura. Por último, vamos a ver qué son los alquinos. Los alquinos igualmente son hidrocarburos insaturados, parecidos a los alquenos, solo que contienen un triple enlace en lugar de un doble enlace. Las reglas son muy similares. Aquí en los alquenos vamos a utilizar el sufijo, perdón, en los alquinos vamos a utilizar el sufijo ino. En alcanos es ano, en alquenos es eno y en alquinos es ino. Igualmente vamos a indicar dónde está la posición del triple enlace y pues es muy similar a los alquenos. La numeración de la cadena empieza en el extremo más cercano al triple enlace para que ésta reciba la cifra más baja posible o el número más bajo posible. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena de 8, pero si contamos de izquierda a derecha, nos queda más lejos el triple enlace. Si contamos de derecha a izquierda, nos queda más cerca el triple enlace. Entonces sería 1, 2, 3, aquí estaría el triple enlace. Seguimos contando 4, 5, 6, aquí estaría un sustituyente que es metilo. Entonces sería 6 metil,
3-octino. ¿Por qué 3-octino? Porque la posición 3 está el alquino. 3-octino. Los compuestos con más de un triple enlace se llaman diinos o triinos. Ya vimos algunos dienos, que son compuestos que tienen dos alquenos, por ejemplo. Ok, los que tienen enlaces dobles y enlaces triples dentro de la molécula son eninos. La numeración para un enino comienza con el extremo más cercano al primer enlace múltiple, sea doble o triple. Pero cuando hay dobles enlaces y triples enlaces dentro de la misma molécula, le vamos a dar prioridad al doble enlace. De hecho, eso está en la tabla que vimos al principio de los grupos funcionales. Ahí veíamos que la prioridad va a ser para el doble enlace y después el triple enlace. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí, este es un compuesto de 7 carbonos. Es una cadena de 7 carbonos. Y si vemos, en cada extremo hay un enlace. En este extremo hay un alqueno y en este otro hay un alquino. ¿Por qué tomamos uno como este extremo que contiene el alqueno? Porque le damos prioridad a los alquenos, ¿ok? Solo para que lo tengan en consideración. ¿Cómo los nombraríamos? Por ejemplo, aquí. Este caso, si vemos este caso, es igual un compuesto que tiene un triple enlace y un doble enlace. ¿Cuál es la diferencia de este? Bueno, que aquí este doble enlace no está en un extremo, es decir, no están a la misma distancia. Este está más cerca de un extremo que este otro de aquí. Este doble enlace está más lejos de un extremo que este triple enlace. Aquí en este caso están a la misma distancia, es decir, están en el primer carbono, es la misma distancia, pero le damos prioridad al alqueno. Bueno, ya habiendo dicho esto, pues volvemos a este compuesto. Tiene 9 carbonos, en la posición 1 tiene el alquino, en la posición 4 tiene un metilo y en la posición 7 tiene un alqueno. ¿Cómo lo nombraríamos? Bueno, lo nombramos de la siguiente manera. 4-metil, primero este sustituyente, 7-nonen, 7-nonen, non, que quiere decir 9, en, que quiere decir alqueno, que hay un alqueno, es decir, 7-nonen indica que en la posición 7 de este compuesto de 9 carbonos hay un alqueno y después 1-ino. Indica que también en la posición 1 está un alquino. Y así de simple es la nomenclatura para alquinos. Vamos a ver estos ejemplos. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vean, 7 carbonos. Esto de aquí no se dobla, esta esquina de aquí no se dobla, pero sabemos que el triple enlace está formado entre 2 carbonos, entonces sería 1, 2 carbonos. Después aquí estaría el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Ok, ¿y de dónde a dónde sería la numeración? Bueno, la numeración sería de derecha a izquierda, porque aquí inmediatamente tenemos el triple enlace. Entonces sería 1, 2, 3. En la posición 3 tenemos un ciclopentilo, sería 3-ciclopentil. 4, 5, 6. En la posición 6 un metilo, porque ciclo, la C va primero que la M, acuérdense. Sería 3-ciclopentil, 6-metil, EP 4, 1, 2, 3, 4, 4-eno o 4-en, que estaría el alqueno, 1-ino, porque en la posición 1 está la función de alquino. Ahora este otro compuesto de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería una cadena de 8. Tenemos ambas distancias, si se dan cuenta, en ambas distancias tenemos un alquino, es decir, en cada extremo tenemos un triple enlace. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tendríamos en el carbono, si contamos de aquí, sería carbono 2, 3, 4. En el carbono 4 tendríamos el alqueno, y aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Están a la misma distancia. Entonces, ¿cómo hago el desempate? Bueno, el desempate
lo hago por este sustituyente de aquí. Si yo cuento de este extremo hacia acá, a partir de este extremo, este sustituyente me quedaría en la posición 5. Si lo hago de aquí hacia abajo, este sustituyente me queda en la posición 4 y el alqueno de ambas maneras me queda en la posición 4. Es por eso que empiezo a contar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4. 4 butil, porque tiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 4 butil. Oct de 8. Y 4, porque en el 4 está la posición o está la función eno. 1, 7, en el carbono 1 y en el carbono 7 vamos a tener alquinos 1, 7, diino. Así de simple. Ahora tenemos esta molécula que es todavía más simple, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 carbonos, sería la cadena principal X de 6. Ahora simplemente tendríamos que definir a partir de dónde cuento. Y empiezo a contar desde el alqueno, porque si ven aquí, en un extremo tenemos un alqueno y en el otro un alquino. Y decíamos que la prioridad va a ser el alqueno. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería hexa o ex 1, 2, 3, 1, 3, dieno, 4, 5, ino, porque el alquino está aquí en el carbono 5. Así de simple es la nomenclatura, pues espero que les haya parecido útil y espero que se pongan a practicar, busquen ejercicios, hay bastantes ejercicios que pueden hacer. Hay libros especializados en química orgánica donde viene esto de la nomenclatura. De hecho, yo saqué mucha de esta información del McMurray de química orgánica, pero igual de donde puedan sacar ejercicios e información está más que perfecto para que empiecen a practicar. Y si se dan cuenta, eh, hasta lo que venía en el demo del Excova eran simplemente pues saber qué es un alcano, un alqueno y un alquino. No se necesitaba mucho más. Entonces espero que les sirva y espero que les vaya muy bien en sus exámenes.